esta presentación de hoy va a tener esta línea de presentación. Básicamente se divide en tres partes que están ligadas. La primera parte es una introducción que voy a hablar un poco de gestión de conocimiento, de datos y de gestión de conocimiento en redes sociales para dar más o menos un contexto a la presentación. Esta va a ser un poco más rápido porque tengo entendido que tienen ya una base en este tema, pero para tener más o menos todos el conocimiento compartido. Después pasaré a esta parte que es un poco más teórica, que hablaré de algunos métodos y algunas técnicas para hacer análisis en redes sociales y hacer la gestión del conocimiento. Y finalmente paso a la parte que yo creo que es un poco más interesante, que son casos de uso reales y ejemplos de cómo utilizar esa gestión en redes sociales para poder, en ejemplos prácticos, además que ejemplos reales que ya se han utilizado. Para empezar, los datos, bueno, creo que la manera de empezar es hacer una diferencia entre datos, información y conocimiento. Los datos son hechos y descripciones del mundo, son cosas, describen el mundo, describen a los objetos y describen simplemente son características de cada uno de los objetos. Estos son datos que no tienen una funcionalidad, no tienen una utilidad, más que ser una característica de las cosas. Con estos datos, esta agrupación de datos, se crea una información. La información ya es un conjunto de datos que tienen un significado y que pueden tener una utilidad. Hay que hacer énfasis en que puede tener una utilidad. Puede que sí, puede que no, pero no es lo importante. Lo importante es que sea una unión de datos, una representación de los datos que pueda tener un significado. Es decir, utiliza esos datos y a partir de ahí va creando la información. Una vez tenemos la información, la colección de información con una intención de ser útil en toma de decisiones se convierte en el conocimiento. Es decir, el conocimiento ya nos ayuda a realizar una toma de decisiones, nos ayuda a poder discernir, y utilizando tanto los datos, la colección de los datos con la información y poder ver patrones de la información, podemos hacer una toma de decisiones. Y con esto, como podemos ver en esta gráfica, se hace una diferencia entre el pasado y el presente, que tenemos los datos, la información, el conocimiento, y para el futuro tendríamos lo que se le puede denominar la sabiduría. Es decir, utilizar ese conocimiento para poder predecir y comprender principios. Hay muchos ejemplos para este tipo de cosas, pero yo creo que no me voy a detener aquí porque creo que es algo bastante básico. Pero digamos que aquí es para que quede claro qué es el conocimiento, para poder empezar a hablar de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es un campo de investigación que ha sido influenciado por ciencia organizacional, psicología, sociología e inteligencia artificial. Pero básicamente lo que se busca es gestionar, poder administrar, poder capturar y poder compartir el conocimiento que se ha ido desarrollando en una organización o en una empresa para poder mejorar el rendimiento, para poder tomar decisiones y poder dar cierto soporte a la organización. Sus orígenes están muy basados en la ciencia organizacional, por lo que casi todos los conceptos están desarrollados con una organización, pero dichos conceptos se pueden extrapolar o se pueden aplicar a asociaciones, comunidades de personas, todo lo que tenga un conjunto de individuos con un objetivo común. Pero la definición principal es seleccionar, implementar y evaluar estrategias para poder gestionar y administrar ese conocimiento. Ese conocimiento puede ser un conocimiento tácito o explícito. Eso es algo que tiene que tener mucha importancia porque suponiendo en una empresa tenemos procedimientos, tenemos acciones, tenemos procesos. Esos son conocimientos que son conocimientos explícitos de las personas que tienen ciertas tareas, tienen ciertas asignaciones y tienen ciertos resultados. Es un conocimiento que se puede, entre comillas, palpar y que entonces es más fácil reconocerlo, es más fácil formalizarlo y es más fácil expresarlo. Eso digamos que es el conocimiento explícito. Por otro lado tenemos el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es un conocimiento que es más difícil de expresar. Es un conocimiento de yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé por qué se hacen las cosas, pero no puedo expresar de una manera formal por qué es que se hacen así. Entonces
lo que se busca con la gestión del conocimiento es hacer una unión entre la administración del conocimiento formal, del conocimiento que se puede expresar fácilmente, y del conocimiento tácito. Buscar las maneras de que ese conocimiento tácito esté reflejado en un sistema. Entonces, como pongo ahí, se busca administrar ese conocimiento de la organización, de los miembros de cada uno de los miembros de esa organización y de la interacción que existe entre cada uno de ellos. El ejemplo más claro que se pone en este tipo de situaciones es cuando, por ejemplo, en una empresa siempre hay algo, es decir, si hay una tarea, cuando llega una persona nueva, cuando hay una tarea que se tiene que hacer, muchas veces se le dice, mira, ¿cómo es que se puede hacer esto? Entonces, tenés que hablar con fulanito y fulanito te va a decir cómo se hace. Ese conocimiento no está escrito en ningún documento de la empresa, no está especificado en un sistema, sino que es un conocimiento que ya está tácito, o sea, de una forma tácita adentro de la empresa. Se sabe que fulanito sabe hacer tal cosa y si se necesita hacer algo, pues entonces se va con fulanito para hacerlo. Entonces, la gestión del conocimiento lo que busca es precisamente eso, busca formalizar este tipo de información. Utilizando la gestión del conocimiento, o mejor dicho, en base a la gestión del conocimiento, vamos a hablar de sistemas de gestión del conocimiento, que es algo que ya nos interesa a nosotros particularmente. Ya son sistemas, son tecnologías de la información y de la comunicación que nos van a permitir dar un soporte al ciclo de vida. Creo que no se va a leer muy bien algunas tareas, pero básicamente lo que tenemos es el conocimiento, como podemos ver aquí, es parte de un ciclo. Se puede crear, se identifica, se formaliza, se va procesando, se va distribuyendo, se va refinando, se aplica, se evalúa, se mantiene y después ese mantenimiento genera nuevo conocimiento. Entonces, los sistemas van a tratar de dar un soporte a ese ciclo. Ese ciclo tiene diferentes tareas que están en la parte izquierda y la idea es que un sistema pueda dar soporte a alguna de esas tareas o a varias al mismo tiempo. Básicamente, se busca incrementar la eficiencia de la organización al dar soporte al aprendizaje a través de herramientas. Entonces, muchos sistemas actuales pueden ser categorizados como sistemas de gestión del conocimiento, aunque no estén oficialmente reconocidos como tal, pero gestionan esta información, gestionan estos patrones de información y de datos para poder capturar o procesar este conocimiento. Por ejemplo, podríamos tener sistemas Groupware que permiten una distribución de trabajo o permiten una distribución de conocimiento, y podría ser algo tan sencillo como una hoja de cálculo que va almacenando datos en una tabla, o base de datos que ya es una manera de almacenar más compleja. Sistemas de simulación generan conocimiento, permiten procesar ese conocimiento y ver cómo van a ir reaccionando. Luego tenemos Content Management System, sistemas de gestión de conocimiento y buscadores. Todos estos sistemas pueden ser catalogados o podrían ser catalogados como sistemas de gestión del conocimiento en base a sus funcionalidades. Existe entonces una constante investigación y desarrollo para tratar de mejorar la eficiencia y la utilidad de estos sistemas, obviamente para mejorar su eficiencia. Este es un ejemplo que no se va a notar muy bien. Es un ejemplo de un sistema de visualización de conocimiento. Se vende como un sistema de visualización de conocimiento de conexiones entre nodos. Esta es la respuesta, o digamos lo que se originó a partir de un estudio de una red social. Eso lo hice yo y lo puse en una presentación. El caso es que lo puse en una presentación y no se entendió nada. Le pregunté a todo el mundo y no me entendió nada, no entendían qué significaba. Básicamente porque no se entiende qué es lo que quería representar. Yo quería representar que cada uno de los nodos era una persona o un perfil en una red social. Y las comunicaciones son, digamos, interacciones que tienen cada uno de los perfiles entre sí. Pero ¿cuál es el problema? Para empezar, no se mira en esta parte de aquí, no se mira cuál es el usuario. Todos los colores, todos los círculos estos son rojos. Algunos tienen un diferente tamaño, pero tampoco es que sea tanta diferencia. Y además, las conexiones se van intercalando entre sí, de tal manera que este sistema de visualización, y también un poco mi falta de experiencia, logró que lo que yo quería transmitir no se pudiera transmitir, es decir, no se pudiera transmitir lo que yo quería enseñar, lo que yo quería mostrar. Por lo tanto, se tiene que buscar maneras fáciles de poder, en este caso, visualizar y de poder gestionar ese conocimiento para poder tener una mejor toma de decisiones, claro. Entonces, se busca la investigación para poder mejorar la utilidad y la eficiencia, y también
ampliar el soporte a otras fuentes de conocimiento. Inicialmente, como les decía, el conocimiento se pensaba o se utilizaba pensándolos en empresas, pensando en una empresa con un conocimiento, una asociación o una institución. Pero poco a poco, con el origen de Internet, con el origen de las redes sociales y de aplicaciones, se ha visto o se puede ver fácilmente que existe un conocimiento que se va generando a partir de esas interacciones. Entonces, este campo de sistemas de gestión de conocimiento lo que ha hecho ha sido expandirse para poder capturar y administrar esa nueva información. Esto nos lleva a un concepto que se le llama Big Data, que es lo que se le puede denominar un buzzword. Es una palabra que últimamente se está utilizando para hablar de procesamiento de datos en Internet y de todo lo demás. Básicamente nos da paso hacia esa gestión de conocimiento en redes sociales, pero básicamente la definición tiene diferentes definiciones, pero la definición más aceptada es la que da IBM, que es, bueno, lo voy a decir más posteriormente, pero IBM lo que dice es que se crean 2.5 quintillones de bytes de datos diarios, no solo por Internet, obviamente, sino que se van generando a partir de sensores, a través de aplicaciones móviles, redes sociales, páginas de Internet, transacciones financieras, compras y ventas en un supermercado. Todo ese procesamiento que ahora se hace a partir de sistemas de información va generando un montón de data. Eso genera, obviamente, un problema de sobrecarga de información. Por lo tanto, se necesitan sistemas, para procesar y visualizar esa información y poder descubrir el conocimiento que tenga realmente valor y utilidad. Porque si tenemos demasiada información de compras y de transacciones y de páginas y de textos y de todo lo demás, y además en un tiempo que va caducando, por decirlo de un modo, necesitamos procesar esos datos para poder realmente extraer lo que sea útil, relevante y que no nos haga perder el tiempo. Esto es lo que trata de afrontar el concepto de Big Data y las empresas que están adoptando esta palabra, digamos, este concepto. Para definirlo, que es el que sí estaba diciendo, el más aceptado es el modelo de las 3 Bs. La primera B es volumen, que es lo que les digo, es un alto volumen a niveles de tera y petabytes. La segunda B es la velocidad, es decir, que ese alto volumen se requiere rapidez y se requiere una rapidez para el procesamiento de los datos de ese alto volumen de los datos y descubrimiento de conocimiento relevante. Y la tercera B es la de variedad. Es decir, existen muchas diferencias en el formato, en la estructura, en el origen de los datos, por lo tanto, le añade complejidad a toda la información que estamos recopilando. IBM incluye una cuarta B, que es la B de veracidad. Prácticamente lo que dice es qué tanta confianza podemos obtener de los resultados que estamos obteniendo de toda esta información. Yo quería mostrar un poco algunos sistemas que se catalogan como sistemas eficientes para poder procesar el Big Data y que mucha gente lo está utilizando. El primero es Hadoop. Hadoop prácticamente es el que todo el mundo pone de frente al momento de hablar de Big Data. El Hadoop, ahí está la página por si quieren ver más información, es un sistema de procesamiento, de datos distribuido que permite utilizar varias máquinas en un clúster y que hace ese procesamiento de datos de una forma en lote, en batch. Es decir, tenemos varias máquinas, muchísimas máquinas, y los datos se van dividiendo entre cada una de ellas y los procesamientos se van haciendo en lote. Lo bueno de este sistema es que es escalable, es modular y los datos se van replicando y hay un rápido acceso a través de un sistema de ficheros que han sido desarrollados específicamente para ese sistema. Entonces, básicamente, se tienen varias capas donde se permite la modularidad y se permite la replicación, por decirlo de un modo, de los datos para poder procesarlos en lote. Este sistema, si se ponen a leer un poco, se dan cuenta de que recibe una cantidad increíble de información y puede hacer consultas en segundos o en minutos. La diferencia, digamos que este es un sistema que se utiliza mucho para hacer procesos y decir, bueno, toda esta información que se ha generado durante el día, vamos a ver cuáles son los resultados que nos va produciendo a partir de ciertos algoritmos que se van desarrollando, claro. Por otro lado tenemos Storm. Storm es un sistema que es también procesamiento de información, pero
La diferencia es de que este es de un flujo de datos y va haciéndose ese procesamiento relativamente en tiempo real. Es decir, permite ese procesamiento no hacerlo en lotes, sino que se va haciendo de una forma secuencial y en tiempo real. También se permite la creación de clústeres para poder hacer esa división, lo cual lo transforma en un sistema escalable y modular. Lo importante, digamos que lo interesante, por eso a mí me gusta más, es que funciona con cualquier lenguaje de programación. Es decir, la base, el core del sistema está hecho en Java. Pero Java puede llamar a otros procesos en diferentes lenguajes de programación, ya sea Java, ya sea Python, ya sea Ruby, y se hace el procedimiento en cada uno de los módulos, por decirlo así, y se van mostrando resultados. Lo que hace es transmitir información y transmitir datos entre cada uno de los nodos para poder mostrar los resultados de cada uno de los procesamientos. Ellos dicen que han llegado hasta procesar 1 millón de tuplas, que es, conjunto de datos, al segundo, en un procesamiento de un clúster, aparte en un conjunto de máquinas, claro. Entonces, básicamente lo que se va creando son topologías que tienen un origen, que son estas que están aquí. Estos son los origen de datos y estos son cada uno de los procesadores. ¿Por qué hablo de estos dos sistemas? Hablo de estos dos sistemas porque son sistemas que nos permiten hacer ese procesamiento de los datos de una manera fácil y entonces nos va a permitir analizar cierta información. Y en específico, la característica principal es que es el procesamiento del flujo de datos en un tiempo real. Esto se aplica o tiene bastante aplicabilidad en redes sociales, porque las redes sociales realmente es algo que se va viendo en tiempo real y que tiene, como les decía anteriormente, la información tiene fecha de caducidad, por decirlo así. Algo que yo he publicado en Twitter hace 3 días, nadie lo va a ver, nadie se va a interesar por eso, a no ser que entre en mi perfil y todo, pero realmente en el flujo de información ya no está. Por lo tanto, la actualización de ese procesamiento de los datos es importante. Algunos ejemplos del Big Data en los cuales se está utilizando actualmente es en medicina, es decir, la mejora de la toma de decisiones médicas. Lo que están haciendo es tomar datos de pacientes, datos de síntomas, datos de hospitales, juntarlos todos, hacer un procesamiento en lote. Generalmente eso se lo utilizan con Hadoop y eso puede ayudar para tomar ciertas decisiones o para saber más o menos qué decisiones pasadas han funcionado. Se puede utilizar en finanzas para analizar transacciones. Imagínense la cantidad de procesamientos o de procesos que se van haciendo financieros en tarjetas de crédito y en cuentas. Entonces puede permitir analizar esos datos. Este es un proceso es un producto de Yahoo, que lo que hace es, o lo que quiere hacer, lo que pretenden hacer es analizar toda la información que se va generando de la actividad diaria de las personas en Internet y de las publicaciones en las redes sociales y todo, para poder dar una segmentación de publicidad mejor. Es decir, si yo a cierta hora generalmente miro estas páginas, pues entonces voy a tener otro tipo de anuncios. Eso ya se hace más o menos, pero digamos que ellos quieren venderlo como Big Data, que ellos van a analizar más información de la que actualmente se analiza. Se está utilizando para la decodificación del genoma humano, en el Large Hadron Collider también, porque se producen millones de datos al segundo, y como les decía, información generada en redes sociales. Estamos hablando de millones de tweets diarios, fotos, vídeos que se necesitan ser procesados, de los cuales se debería de extraer información y se debería de extraer un conocimiento para poder utilizarlo. Esto nos lleva a la gestión de conocimiento en redes sociales, que es el tema que estamos tratando aquí. ¿Qué datos se pueden extraer? Las preguntas que nos preguntamos, obviamente, valga la redundancia, es qué datos se pueden extraer, cómo se presenta la información y si realmente existe un conocimiento que se va a poder extraer de ahí. Ejemplos. Yo voy a utilizar las dos redes sociales más populares, más populares en mi opinión, Twitter y Facebook. Twitter, tenemos red de contactos asimétrica, quiere decir que tenemos seguidores y gente que nos sigue, pero no es una relación bidireccional. Yo no tengo que seguir al que me sigue. Quiere decir que ahí hay dos datos, por decirlo así, dos tipos de datos, los followers y los following. Tenemos múltiples formatos, no son solo 140 caracteres. Tenemos un texto de 140 caracteres, pero también tenemos links, tenemos imágenes que se pueden adjuntar, tenemos documentos, tenemos vídeos. Es decir que también existe más conocimiento, más que los 140 caracteres. Tenemos datos contextuales. Twitter nos permite indicar la ubicación geográfica de una manera automática y sistematizada. El dispositivo utilizado, cuál es el origen del tweet.
Es decir, tiene datos contextuales a los 140 caracteres. Y también la comunicación entre usuarios. Yo no solo pongo mis tweets, yo me comunico con otros usuarios, yo le respondo a este, le retuiteo a este. Y eso también es cierta parte de información que de las cuales se puede generar conocimiento. Y valoración de contenido, favoritos. Yo pongo algo, me gusta favoritos. Y la otra red, pues Facebook, la más conocida. Esta sí es una red de amigos simétrica. Son amigos, lo he puesto en cursiva porque sí, supuestamente somos amigos. Y sí existe una relación bidireccional. Si yo te tengo como amigo, tú me tienes como amigo. A lo mejor habrá algunas diferencias en las fanpages o lo que sea, pero sí existe una relación direccional. También existen múltiples formatos, existe texto, links, fotos y lo demás, y también tienen datos contextuales. Estos creo que tienen además más datos contextuales. Se puede etiquetar a una persona, bueno, en Twitter también, pero aquí se puede etiquetar a una persona, está el enlace hacia su perfil. Existe una comunicación, la etiquetado en texto, fotos y vídeo. Existen comentarios, existe compartir y existe la valoración de contenido, número de likes en fanpage, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos estos datos y asumiendo, o mejor dicho, asumiendo no, sabiendo que existen millones de publicaciones al día, crean la necesidad de estos sistemas de gestión de conocimiento. ¿Cuáles son los retos? Lo que les decía, sobrecarga de información. Esos son datos reales que se pueden ver en internet de los últimos días. Por ejemplo, durante las Olimpiadas en Londres 2012, llegaron hasta generar 10 millones de tweets al día. Durante la ceremonia de apertura hubo 47,000 tweets por hora y durante la ceremonia de clausura también hubo aún más, pero mientras estaba el show de las Spice Girls llegaron hasta 116,000 tweets por minuto. Las fanpages de los atletas durante las Olimpiadas aumentaron entre 7 y 36 veces más y el récord actual lo tiene la final de la Eurocopa con 15,000 tweets por segundo. Eso es, si lo multiplicamos, suponiendo no van a tener 140 caracteres cada uno de los tweets, pero suponiendo que van a tener unos 120, es una cantidad exagerada de información que ahora mismo ya no nos sirve, pero nos podría servir en el momento para saber de lo que se está hablando. Otro reto. Tenemos datos cuantitativos y cualitativos. No es solamente el número de likes, es el número de comentarios, los comentarios que se han puesto en las páginas de los atletas o los comentarios que se ha hecho a partir de algún deporte. Y además tenemos un contenido que está formalizado parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenemos algún contenido que está formalizado, es decir, que tenemos número de likes, tenemos APIs para poder acceder al número de retweets, número de followers, número de following, pero la mayor parte del contenido es texto libre. Un texto libre que no está formalizado y que se podría hacer la relación con el conocimiento tácito que les decía anteriormente. Y además da la dificultad para extraer el conocimiento de imágenes, de vídeo y de los enlaces. Por lo tanto, el objetivo principal es descubrir tendencias, intereses, patrones, actividades sociales para comprender mejor el comportamiento de las personas en las redes sociales. Podemos pensar en diversos sistemas, como por ejemplo captura de datos, podemos conectarnos con los APIs, podemos ver palabras claves, podemos procesar esos datos ya sea en lote o en tiempo real, como les estaba comentando. Cómo vamos a almacenar esa información, si lo vamos a almacenar en base de datos o lo vamos a almacenar en modelo llave de valor, que está últimamente de moda. Cómo vamos a descubrir el conocimiento, los patrones, las agrupaciones. Si va a haber o va a existir una búsqueda de esa información que se va procesando en las redes sociales, si se van a hacer analíticas o cómo se va a aplicar ese conocimiento y cómo se va a visualizar. Entonces digamos de que estos son sistemas de gestión de conocimiento que podrían aplicarse. No tienen que ser precisamente de uno de cada de esos, sino que puede ser una combinación. Por lo tanto, vamos a ver una serie de mecanismos en esta ahora mismo, de mecanismos, técnicas y herramientas que van a dar un poco de soporte a las tareas de esta gestión del conocimiento en las redes sociales. Se va a dividir en 4. Básicamente, Information Retrieval, análisis cualitativo de contenido, Sentiment Analysis y herramientas de la web semántica. No voy a ser tan específico en cada una de estas herramientas porque me interesa más pasar a los casos reales, pero de todas maneras sí voy a dar los conceptos básicos para que se entienda y se comprenda más o menos de qué es lo que se trata, qué es lo que hacen y algunos conceptos básicos o algoritmos básicos. Pero pensé que era más interesante y obviamente menos aburrido que ponernos a hablar de cada uno de estos temas. Además que cada uno de estos daría para 2 horas cada uno prácticamente. Entonces va a ser un poco rápido en ese sentido, digamos. El Information Retrieval es un campo que está
pueden haber personas que dicen, y con razón, que el information retrieval es una cosa distinta que el knowledge management. Pero en realidad sí es un campo de investigación que es distinto, pero está estrechamente relacionado a él. En realidad, lo que hace es ofrecer mecanismos para encontrar datos relevantes en un conjunto de información. Por eso el nombre, claro, es Information Retrieval. Pero ese reconocimiento de información relevante puede dar un soporte a la gestión del conocimiento, y por eso me pareció importante de verlo aquí. Generalmente se utiliza para buscadores, es decir, tenemos un conjunto de datos como páginas web, y un buscador va a encontrar, a partir de una búsqueda, va a encontrar el contenido que es relevante para esa búsqueda. Define entonces diferentes algoritmos para poder encontrar esa información relevante, ya sea para contenido textual, o sea documentos, o sea páginas web. Puede ser útil para encontrar información, ¿no? Ya lo he dicho. Existen diferentes algoritmos. Yo en este momento solo voy a hablar de 3. El Topic Detection, el Clustering y el Pattern Recognition. El Topic Detection es un conjunto de mecanismos que permiten extraer y clasificar información de ciertos eventos específicos e historias que están relacionadas con estos eventos a partir de un flujo de noticias. Esto en realidad era parte de un programa internacional que se hizo desde el 97 hasta el 2004, que era precisamente para analizar en tiempo real canales de noticias. Pero últimamente está empezando a retomar interés porque tiene muchas similitudes con las redes sociales. En ese momento estamos hablando de que eran tiempos reales, de que eran canales, ya sea periódicos, televisiones o radio, lo que sea, que iban generando un flujo de información constante y iban hablando de diferentes historias. Entonces, las historias que iban contando tenían un desorden y era en ese momento una sobrecarga de información. Por lo que se buscaba encontrar la manera de extraer y de poder reconocer eventos específicos a partir de todo el flujo de información que se estaba generando en los canales de noticias. Entonces, se dan soporte a 5 tareas. Primero, Story Segmentation. Si pensamos en televisión o en radio, era muy difícil poder diferenciar dónde empezaba una historia y dónde terminaba otra. Más que pausas del presentador, pero era más difícil poder hacer esa diferenciación. Topic Tracking, que era básicamente: tenemos un evento, tenemos un tema específico, ¿cuáles de las historias que se han hablado pertenecen a ese evento? Por lo tanto, también necesitamos otra tarea que es detectar historias que van a agrupar esas historias en ese tópico. Es decir, tenemos muchísimas historias y lo que queremos es ir identificando cada una de ellas para poder decir, estas historias pertenecen a este. First Story Detection, es decir, poder identificar la historia que habla por primera vez de un evento en particular. Tengan en cuenta que estamos hablando de canales de noticias, por lo cual generalmente iba a ser un evento que provocaba una noticia, y eso era importante en ese momento para poder decir, bueno, este fue el primero que habló de esto y a partir de ahí vamos a ir agrupando las otras historias. Y el Link Detection, que también todo está relacionado, claro, detecta si las dos historias pertenecen al mismo tópico. Básicamente lo que hacían era analizar el flujo de datos, se analizaba el flujo de datos y decían, este está hablando de una historia que ya ha pasado. No era lo mismo hablar de un terremoto en tal lado que un terremoto en otra ciudad. A lo mejor la palabra terremoto era la misma, pero la ciudad era distinta. O un terremoto de la misma ciudad en diferente tiempo. Entonces, se tenía que detectar si era realmente una historia de un evento nuevo. Y después ir relacionando entre uno de ellos e irlos agrupando para poder decir, todos estos hablaron de esto y la información que se procesó de este evento es esta. Por lo tanto, como les decía, existen muchas similitudes para las redes sociales. Y ahora se está regresando para poder analizar eventos en Twitter. Tenemos flujo de datos constante en tiempo real. Tenemos obviamente ahora podremos tener nuevos algoritmos y nuevas herramientas para analizar el contenido. Tenemos fuentes de información complementarias, ya no vamos a tener solo unos canales oficiales de noticias, sino que vamos a tener redes sociales, tenemos páginas web, tenemos las páginas de las noticias y tenemos, aparte los canales de información, los canales de noticias, y tenemos muchísima más información. Información que no va a ser solo oficial, sino que también va a ser información ciudadana. Por lo tanto, esto, digamos que es un protocolo que lo que hacen es obtener
una muestra de todos los datos a partir de una palabra, de unas palabras claves, o a partir de unas palabras claves. Por ejemplo, ellos lo que hacían era, vamos a analizar Twitter y vamos a decir todos los tweets que contengan la palabra noticias. Entonces, esa palabra noticias, vamos a suponer que casi todos ellos hablan de noticias. A partir de ahí se hace un índice y se dice, bueno, este está hablando de esto, este está hablando de esto, de este concepto, este está hablando de este concepto, y a partir de ahí se va agrupando. Se hace un análisis de texto que ahora vamos a ver, y se puede decir que pertenece a un evento o no. Segundo protocolo de Information Retrieval, o segundo mecanismo de Information Retrieval, el clustering. Clustering es básicamente una agrupación. Una agrupación o partición de conjunto de datos de ciertos objetos que tengan cierta similitud. Entonces, tenemos estos objetos que están dibujados en un diagrama y pueden estar agrupados entre sí. Básicamente, se necesitan dos cosas para poder realizar este procedimiento. Uno, la representación de los objetos en un espacio n-dimensional, en este caso de 2 dimensiones, y poder decir, bueno, esta representación, que digamos este conjunto de datos se puede representar a través de un proceso, de un algoritmo, se puede representar con un punto aquí. Este otro elemento se puede representar con un punto aquí. Entonces necesitamos ese algoritmo para poder representar esos objetos en un campo. Y además una medida de similitud o de diferencia entre esos objetos, que se le llama la distancia. Entonces, ya teniendo la representación de esos objetos en el área, deberíamos de tener una función para que podamos medir esa distancia. ¿Para qué se necesita esto? Se necesita porque, el algoritmo de agrupación, entonces va a definir cómo se van a ir agrupando esos objetos a partir de esta representación. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que si tenemos una agrupación de objetos, estos objetos van a estar hablando de lo mismo. Entonces, es un poco similar a lo anterior en noticias, o un poco similar a lo anterior, que eran documentos similares, y podemos decir, bueno, estos hablan de lo mismo, estos hablan de lo mismo, estos hablan de lo mismo. Y a partir de lo que hablen, pues sí, ya podemos decir, estos hablan de noticias, estos hablan de lo que sea. Pero la agrupación básica, la única, entre comillas, tarea que hace es esa agrupación. Esta reunión, digamos. Pueden ser, estos algoritmos pueden ser de partición o jerárquicos, quiere decir que van a tener todos el mismo nivel o van a tener una jerarquía, o pueden definir la pertenencia a los objetos. Un elemento puede pertenecer solo a un grupo o puede tener un grado de pertenencia. El algoritmo básico o más básico del clustering, en este caso dice lo siguiente. Vamos a tener estos datos, este conjunto de datos que están representados en un mapa, y vamos a decir que vamos a tener 3 puntos centrales. Entonces se definen 3 puntos aleatorios, y estos se les llama centroides. Entonces básicamente los centroides, su objetivo es ser el centro del área sobre el cual vamos a medir la distancia. Entonces, ya teniendo los puntos iniciales, vamos a formar los clústeres en base a la distancia de todos los puntos, en base de la distancia de todos los puntos a su centroide. Entonces, tenemos este punto aquí, medimos la distancia, medimos la distancia, medimos la distancia. El centroide más cercano va a representar al grupo que estamos desarrollando. Entonces todos estos que tienen el triángulo están más cerca, entre comillas, de este, y estos están más cerca de este, y estos están más cerca de este. Esta es la primera iteración, claro. Entonces, a partir de esa distancia se van definiendo los clústeres. El tercer paso es recalcular el centroide utilizando estas distancias. Como por ejemplo aquí teníamos estos primeros 3 centroides. Ya que se hizo este clúster, se notó que habían estos elementos que estaban más lejos, y entonces ya se va separando. Se calcula nuevamente el centroide y ya puede verse una agrupación un poco más clara. Estos pasos 2 y 3 se van repitiendo hasta que se cumplan ciertos criterios. Los criterios dependen de cada investigador en este caso. Puede ser que ya no haya cambio de clústeres, ya no haya ningún cambio entre los elementos de cada agrupación, o que ya no haya cambio de los centroides. Aquí tenemos el ejemplo, que es el que estaba utilizando, de 4 iteraciones.
Entonces, básicamente, tenemos este aquí, ya luego se fue formando este nuevo grupo y los centroides se fueron separando. Al final tenemos centroides separados y aquí ya podemos tener por seguro que cada una de las distancias entre los elementos es la mínima. Dicho de otras palabras, la distancia de aquí al centroide obviamente es más pequeña que la distancia para este y para este. La distancia de este es un poquito más larga que la que tiene por acá. Entonces ahí eso nos permite crear ese tipo de agrupaciones. Esto, como les decía, es el algoritmo más básico y las variaciones de los algoritmos pueden hacerse en diferentes maneras. Hay algoritmos que cambian la manera de seleccionar los puntos iniciales porque dicen que puede ser diferente de diferente manera, o hay algoritmos que dicen que existe una manera diferente de representar los objetos o de representar las distancias, y hay algoritmos que buscan otra manera de criterios de cumplimiento. Por lo tanto, es utilizado generalmente en los buscadores para agrupar esos documentos y asignar la cierta relevancia a los grupos y a los elementos que lo componen. Dado a ese concepto, se puede aplicar a las redes sociales utilizando los datos de los usuarios y las publicaciones en sí. Por ejemplo, actualmente lo que se está utilizando entonces es hacer agrupaciones dependiendo de la ubicación y dependiendo de la dependiendo de la ubicación y dependiendo del perfil de cada usuario o del followers o del following. También se puede hacer agrupación dependiendo del texto que van desarrollando, y también se puede hacer una relación de ambos y decir, bueno, tenemos grupos sociales dependiendo de su ubicación geográfica y dependiendo de lo que hacen, los vamos agrupando, y ya que teniendo esos grupos, eso nos dan nichos de mercado para hacer la segmentación, ya sea de publicidad o de venta. Esto es el clustering. El tercero sería la detección de patrones, que tiene más o menos una relación con el clustering. Este es un método que toma los datos y encuentra patrones. La idea es encontrar patrones de objetos, acciones y resultados que van a describir cierto comportamiento. Tiene diversas aplicaciones. Pueden ser patrones de datos capturados en sensores, es decir, que se repitan de cierta manera lo que se va capturando en los sensores, o pueden ser patrones de comportamiento. Eso es algo que se utiliza mucho en marketing, no sé si algunos lo conocerán, pero por ejemplo, a partir de las transacciones en un supermercado se descubrió que la gente que compraba cerveza generalmente compraba papas fritas. Entonces se descubre ese patrón de comportamiento, y lo que se hace es que se pone al lado de la cerveza, se ponen las papas fritas, o a la vuelta, pero se pone más cerca porque digamos que se descubrió ese comportamiento y es más seguro que lo van a comprar. Se lo facilitan, por decirlo de un modo. Existen patrones en las visitas de la página web. Se puede decir de que si uno busca cierto elemento a partir de una palabra clave, generalmente se va a ir a esta página, y de repente casi siempre presionan el logo en vez de presionar el home, por decirlo de un modo. Patrones secuenciales de transacciones se utilizan en prevención de fraudes y en las redes sociales. Las redes sociales tienen muchos patrones que se pueden identificar, ya sea con comportamientos, con el texto, con expresión de sentimientos o con las conexiones entre los usuarios. Por lo tanto, en el campo que estamos hablando, el Information Retrieval, se utiliza para encontrar patrones en el texto real, es decir, en cada uno de los caracteres, Por lo tanto, podemos encontrar patrones exactos, es decir, encontrar textos exactos a través de un conjunto de un texto. Tenemos este patrón y tenemos exactamente el patrón en el texto. Si no, podemos utilizar autómatas, es decir, encontrar ciertos patrones y poder definir estas máquinas, por decirlo de un modo, para poder encontrar los patrones en el texto. Y utilizando expresiones regulares, es decir, que se pueden encontrar ocurrencias entre múltiples patrones en un texto. Se utilizan expresiones regulares y se pueden encontrar similitudes, correspondencias, entre el texto completo del documento. Esto, hasta este momento, es el Information Retrieval. Entonces, básicamente, por hacer un pequeño resumen, básicamente lo que nos dice es: tenemos un conjunto de datos enorme y lo que queremos es analizar el texto o generalmente analizar el texto y poder encontrar ya sea patrones o grupos o eventos específicos para poder decir esto nos interesa y todo lo demás es, entre comillas, basura. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto, entre comillas, es que simplemente es texto. No estamos haciendo un análisis
a fondo de lo que se está diciendo. En base a eso podemos hablar entonces de un análisis cualitativo del contenido, que es la segunda parte, y se enfoca en esos aspectos cualitativos de lo que se está hablando. Es decir, se puede ver o se podría analizar el contenido específicamente de lo que se está hablando en textos, en entrevistas, en elementos multimedia y todo para poder realmente saber el significado de lo que se dice, no solamente el texto. Entonces busca responder otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la interpretación que se le da a un concepto en específico. ¿Por qué se ha llegado a esa interpretación? Y si esa percepción de las cosas, digamos, ese significado que le da cada uno a las cosas es común, o existe una relación entre diferentes percepciones. Básicamente es si yo escribo algo y estoy utilizando cierta semántica, por ponerlo de un modo, y estoy utilizando para poder analizar eso que he escrito, se necesita realmente analizar no la cualidad, pero sí se necesitan ver características cualitativas y más subjetivas que el texto en común. Es muy diferente decir, utilizó 20 A's y 3 C's, a poder decir, él dijo específicamente esto. Entonces, existen diversas maneras de realizar este análisis. Existen estudios etnográficos. La gente de sociología, la gente de psicología puede decir que un estudio etnográfico nos puede servir para poder encontrar el comportamiento sin hacer un análisis de entrevistas, por decirlo así. O existe una forma más sistematizada, que es el Natural Language Processing, que ya son diferentes algoritmos para poder procesar lo que se está diciendo. Y existe también otra manera, que es la codificación cualitativa. La codificación cualitativa es la que voy a hablar aquí, porque es la más utilizada en redes sociales. La codificación cualitativa básicamente su definición es que busca desarrollar teorías para el contenido cualitativo de los datos. Básicamente, lo que si yo tengo un conjunto de datos o un conjunto de texto, vamos a identificar temas, categorías y patrones. Para ser un poco más claros, se codifica y se va etiquetando cada uno de los elementos. Es decir, si yo tengo, por decir, una hoja de un libro, yo puedo venir y decir, leo un enunciado o leo un párrafo y puedo saber, este párrafo trata de tal cosa. Entonces, si este párrafo trata de tal cosa, le pongo una etiqueta y diga, bueno, aquí está expresando emociones. O este enunciado, aquí está expresando enojo. O aquí está dando una información. Entonces, por cada una de los elementos del texto, yo le pongo una etiqueta. Esas etiquetas inicialmente pueden hacerse manualmente. Es decir, yo estoy leyendo el texto y yo le pongo las etiquetas. Le pido a alguien más que haga ese etiquetado, le pido a otra tercera persona que haga el etiquetado y luego comparamos. Si tenemos una similitud, si tenemos una correspondencia entre los tres, quiere decir de que efectivamente está hablando de eso. Esa es la codificación inicial. Se asignan códigos a los contenidos, al texto, digamos, y ya tenemos una hoja, por decirlo de un modo, etiquetada. A partir de eso se va desarrollando conceptos. Es decir, en la hoja completa, si tenemos varias etiquetas de emociones, por decirlo así, podemos decir de que existe un concepto de expresión de sentimientos, por decirlo así. Entonces, a partir de los códigos y de los conceptos vamos a tener ya una mejor comprensión de lo que se está diciendo. Teniendo esos códigos, esos conceptos, podemos crear categorías. Ya teniendo 20 hojas y teniendo 20 hojas con ciertos conceptos, podemos tener un poco más una idea de lo que se está hablando para llegar al cuarto punto, que es la creación de la teoría. Esto digamos que es un poco conceptualmente. Pero obviamente necesitamos un proceso un algoritmo más específico para saber más o menos cómo hacerlo. Entonces, como generalmente se utiliza es de la siguiente manera. Primer punto, la recolección de los datos, es decir, vamos a acceder a las redes sociales y vamos a decir, recolectemos estos datos a partir del API. Definimos una unidad de análisis, lo que les comentaba, si podemos definir la unidad de análisis como un párrafo, podemos definir la unidad como una línea o como un enunciado. Esto va a ser la unidad básica a la cual se le va a poner la etiqueta. El tercer punto es desarrollar el esquema de codificación, que es definir cuáles van a ser las etiquetas que se le van a poner a cada una de las unidades de análisis. Puede ser definido previamente, es decir, yo solo quiero reconocer si está hablando de sentimientos y de hechos y de tal cosa, o puede ser
una codificación abierta, de tal manera que yo doy libertad y cada persona le pone la etiqueta que quiere. Eso lo hace un poco más complicado, pero puede tener mejor utilidad. El cuarto punto es evaluar esa codificación solo con una pequeña muestra de todo el contenido y comparar los resultados entre varios codificadores. Y una vez se tenga esa codificación, eso generalmente se hace con la codificación abierta, ya se codifica todo el contenido. Categorizando todo el contenido, vamos a tener los códigos y las etiquetas de cada una de las unidades. Verificamos la fiabilidad y la consistencia entre toda la gente que ha codificado, que ha etiquetado el contenido, y a partir de ahí podemos extraer las conclusiones. Entonces ya extraemos las conclusiones a partir de estas etiquetas. Entonces, los códigos y ese proceso de codificación es la base de todo este análisis. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de lo que estaba hablando. Y por ejemplo, en las redes sociales podemos decir se utiliza mucho ese sistema de codificación. Tenemos un tweet que es la unidad básica y se le puede asignar cada una de esas etiquetas. Está dando una información acerca de algo, está diciendo que está realizando una actividad, está emitiendo una opinión, está emitiendo una emoción o está hablando cualquier cosa, es decir, off topic totalmente. Pero digamos que eso puede servir para poder categorizar y podemos tener un conjunto de tweets y de poder decir, bueno, estos están hablando de emoción, estos están hablando de tal cosa. Entonces, esto digamos que es el proceso un poco más utilizado para esto porque tiene más aplicabilidad. El tercer método que ya tiene tiene más procesamiento de los anteriores, por decirlo de un modo así, es el Sentiment Analysis. El Sentiment Analysis es un análisis de contenido que, lo dice la misma definición, trata de identificar y extraer información subjetiva de un tema o un tópico. Lo que trata de extraer son los sentimientos de la gente para cierto objeto, para cierto elemento. Es decir, en su forma más básica va a extraer un sentimiento hacia una marca o hacia un objeto como algo positivo, negativo, neutral. ¿Cómo lo hace? Pues ahí es donde nos vamos para atrás y podemos decir, bueno, podría agruparlo, a lo mejor existe una forma de agruparlo, o a lo mejor existe una forma de detectar los patrones, o a lo mejor existe una forma de hacer un procesamiento de lenguaje natural y poder decir, este está hablando de este sentimiento, y este sentimiento es positivo, este sentimiento es negativo, o este no tiene ningún sentimiento, o sea, no es que tenga un sentimiento, pero el sentimiento es neutral. Entonces, este procedimiento, este método, nos sirve para saber más o menos qué es lo que piensa la gente de algo. Utiliza procesamiento en lenguaje natural, algoritmos lingüísticos y procedimientos de aprendizaje de máquinas. Este es un ejemplo de una página que se llama sentiment140.com, que lo que hace es ver el sentimiento de las últimas horas, si no estoy mal, o bueno, de una última cantidad de tweets a partir de cierta marca. Yo busqué McDonald's y Movistar. McDonald's tiene un 63% de sentimientos positivos y un 37% de sentimientos negativos. Y Movistar tiene 18% de sentimientos positivos y 82% obviamente de sentimientos negativos. Es un poco fuerte, pero bueno. El caso es, sin embargo, el problema con esta página, el problema con este procesamiento, con este análisis, específicamente en este caso, es que solo tenemos dos sentimientos. Tenemos un sentimiento positivo, tenemos un sentimiento negativo. Pero no siempre es así. Es decir, probablemente yo podré estar diciendo, estoy en McDonald's, y ahí no estoy diciendo nada positivo o negativo. Habrá quien diga, es positivo porque está ahí, pero no estoy yo diciendo me encanta la comida de McDonald's. Eso sería un sentimiento positivo. Entonces, ese es un sentimiento neutral. Y si yo pongo estoy en McDonald's, ¿hacia dónde lo pongo? ¿Hacia el positivo o hacia el negativo? Entonces, digamos que es muy binario. Ahí es donde tenemos un problema. Por lo tanto, se ha tratado de hacer un poco más complejo, identificar otros niveles de sentimientos. Poder triste, enojado, alegre, emocionado, y tratar de ir asignando a diferentes sentimientos para poder tener una mejor granularidad. Entonces, se puede utilizar una escala de palabras que van a expresar sentimientos. Podemos decir, por ejemplo, en el caso de positivo o negativo, podemos decir, tenemos una escala de -5 a 5 y el dato va a ser, obviamente, de -5 a 5, teniendo -5 sentimientos extremos como pésimo, horrible, lo que sea, y positivo, excelente, bueno.
Entonces ya no estamos hablando de una cosa binaria completamente, sino que estamos hablando de una forma más granular de los sentimientos. Sin embargo, existen palabras que van a depender del contexto. Porque, por ejemplo, pequeño puede ser algo positivo para un celular. O no. Pero podría ser. Pero para un restaurante es probablemente que sea malo. El ejemplo que dan en este caso decía, bueno, a lo mejor a mí me gusta más que el celular sea más pequeño, pero en un restaurante la porción va a ser pequeña. Entonces, pequeño en restaurante es un sentimiento malo, sentimiento negativo, por decirlo así, y el otro es un sentimiento positivo, y es la misma palabra. Entonces, ¿cómo sabemos diferenciar? ¿Cómo podemos procesar eso para poder realmente identificarlo? Y segundo, ¿cómo identificar el sarcasmo? El sarcasmo es un problema que se da mucho y lamentablemente se da mucho en español, en lenguaje español. Aparentemente se ha comprobado que los que hablamos español son más sarcásticos que los que hablan inglés. Los que hablan inglés son más directos. Entonces, cuando alguien ponía, sí, qué buena está la comida de McDonald's, ya, y después de último sarcasmo. Entonces, o sin poner el sarcasmo, simplemente, sí, entre comillas. Y eso realmente estamos poniendo el análisis de texto, es un análisis de un sentimiento positivo. Pero yo en realidad estoy haciendo una crítica. Estoy haciendo una crítica burlona, de algún modo, pero es una crítica. Y un procesamiento normal, un procesamiento tal cual, lo va a reconocer como algo positivo. Entonces, ahí es donde ya entra la complejidad del sentiment analysis. Por lo tanto, debe haber un análisis no solo de cada una de las palabras, sino que del texto. Ahí es donde entra el análisis cualitativo, el procesamiento del lenguaje natural, la codificación de algún modo, y poder reconocer esos sentimientos como un todo, por decirlo así, utilizando el contexto, utilizando las otras palabras. Entonces, una idea que se tiene para poder identificar eso es que se van a encontrar cinco aspectos. El primer aspecto es el objeto, es decir, la marca o el producto, por ejemplo McDonald's. El segundo aspecto es la característica de esa marca que se va a querer, de la cual se está emitiendo una opinión, es decir, los restaurantes o los desayunos o lo que sea. El tercer aspecto es la persona que emite esa opinión. Generalmente va a ser el cliente o generalmente va a ser la persona que está emitiendo el tweet o la opinión. El tiempo en el que se emite, no el tiempo que se tarda, sino que el tiempo, es decir, el jueves a las 8 de la mañana, y el sentimiento. Es decir, ya con base a todos esos aspectos, a lo mejor, porque aún así ni siquiera lo podemos asegurar, a lo mejor es una manera un poco más fácil de poder reconocer los sentimientos y poder reconocer el contexto. Es decir, identificar que para cierto cliente el desayuno del McDonald's a 8 de la mañana tiene un servicio pésimo. Entonces se necesitan identificar nombres, verbos, adjetivos, etcétera, además de poder encontrar sinónimos, antónimos, para poder identificar y relacionar sentimientos y poder asignarlo a un espacio determinado en una escala. ¿Cómo hacer esto? Obviamente ahí ya tenemos otra manera más compleja, pero por ejemplo existen herramientas como el WordNet o TreeTagger, que si uno pone un texto, tienen un API todo, uno pone el texto y le devuelve y dice la primera palabra es un nombre, la segunda palabra es un verbo, la tercera palabra es un tal. No les dice obviamente qué verbo es, pero el sistema reconoce qué tipo de palabra es, o si tiene alguna duda, pero digamos que ya es una ayuda. También existe otra herramienta como, se me fue ahorita el nombre, Named Entity, algo así, que es de una universidad que reconoce marcas, reconoce productos, reconoce personas. Entonces, a partir de esa unión del procesamiento, pues a lo mejor, de esa unión de datos, a lo mejor podemos encontrar ese sentimiento. No está, como se pueden dar cuenta, no está dicho, no está escrito un algoritmo específico que funciona infalible para poder determinar los sentimientos, pero existen acercamientos y existen ideas. Y lo que se hace muchas veces es utilizar mecanismos automáticos y mecanismos manuales.
Es decir, utilizamos un sistema para analizar la mayor parte de los datos y tenemos los sentimientos. Después tomamos una muestra de estos datos y se lo pasamos a diferentes personas, a humanos, y que traten de reconocer. Entonces se hace una correspondencia, y si existe una correspondencia a través de, con un cierto grado de error, pues se puede decir que el análisis automático se podría decir que es eficiente, que es válido. Bueno, esto es el tipo de análisis. Y para asignar los valores a las palabras o los sentimientos, también se puede utilizar lo que se le llama lógica difusa o fuzzy logic. Creo yo que lo iban a ver o lo van a ver en la clase. Pero básicamente, de manera simple, y para no meternos a muchos datos, la lógica difusa no va a asignar un 0 o un 1, sino que va a asignar un rango de pertenencia entre 0 y 1. Básicamente, el cerebro humano funciona con imprecisiones e incertidumbres. Y la lógica difusa lo que trata es formalizar eso. Si alguien le pregunta, ¿tenés frío? ¿O tenés hambre? Uno generalmente lo que responde es, bueno, un poco. O más o menos. O no, pero podría comer. Y cosas así. Esas incertidumbres, esas imprecisiones que tenemos las personas para hablar, es lo que trata de formalizar la lógica difusa. Entonces es lo mismo. A lo mejor, ¿te gustó? Sí. Pero podría haber sido mejor. O estuvo bonito, pero ese estuvo bonito a lo mejor es sentimiento muy positivo, o es un sentimiento así regular. Entonces, se pueden asignar esos valores y se puede utilizar esa lógica difusa para poder asignar grados de pertenencia hacia el sentimiento. Bueno, lo estoy diciendo cabal. Y poder extraer conclusiones más reales. Si se dan cuenta, hay ciertos conceptos que se van repitiendo, como por ejemplo el grado de pertenencia. Hay grados de pertenencia en el análisis de sentimientos, y también hay grado de pertenencia en los clústeres. En los clústeres también había un grado de pertenencia que podría ayudarse del fuzzy logic o podría ayudarse de otros mecanismos para poder decir, este pertenece hasta cierto grado, pertenece a este grupo, y hasta cierto grado pertenece a otro. Eso con respecto a los procedimientos. Y el último método es la web semántica. Este no es realmente un método de análisis de redes sociales o de gestión de conocimiento de redes sociales, pero me pareció interesante, me pareció importante incluirlo porque está teniendo mucho auge, está teniendo mucho interés de parte de compañías grandes y de empresas para poder añadir semántica a toda la información que se está procesando en Internet. Yo lo incluyo aquí más que nada. Obviamente sí es un sistema de gestión de conocimiento, pero es un sistema que va a dar soporte al análisis de las redes sociales. Entonces, como muchos conocerán, pero de todas formas lo digo, es un término la web semántica es un término que se utiliza para describir varios lenguajes. Es decir, no es un lenguaje en específico, no es una característica específica, sino que es un conjunto de estándares y herramientas que van a poder permitir añadir esa semántica a la información de la web. Entonces, lenguajes como el RDF o el OWL van a permitir describir de una manera formal el mundo, sus objetos, las propiedades y las relaciones entre sí, con el objetivo de que sea comprendido por máquinas. Es decir, podemos tener un objeto como, por decir, capítulos. Pues capítulos es un objeto que tiene sus propiedades. Tiene el título del capítulo, tiene el número de hojas, por decirlo así, tiene el número de páginas del cual está compuesto, y este capítulo compone al libro. Entonces aquí tenemos ya un objeto y tenemos una relación con otro objeto. La relación también es algo que se define en la web semántica, y el otro objeto, en este caso, es el libro. El libro va a tener un título y el libro va a tener también un autor. Entonces el libro está escrito por un autor. El autor va a tener nombre, apellido, lo que sea, y va a tener también una nacionalidad que va a ser un país. Entonces lo que se busca es, normalmente tendríamos fulanito de nacionalidad tal, escribió el libro de 20 capítulos. Y eso sería un análisis de texto que tendríamos que identificar cuál es el nombre, cuál es el verbo, cuál es el tal. Pero si lo ponemos de esta forma, es una manera formal de poder describir todo este concepto. Y eso nos va a facilitar y eso va a dar soporte al análisis de las redes sociales. Entonces,
como les decía, la web semántica va a permitir permite almacenar, descubrir y relacionar información entre aplicaciones para poder dar soporte. Entonces, actualmente podemos tener el Knowledge Graph de Google, que ya nos da ciertas respuestas a partir de ciertos elementos, o el Open Graph el Open Graph Protocol de Facebook, que tenemos unas relaciones entre los amigos, los likes, las publicaciones que vamos haciendo, y eso está escrito en estándares semánticos. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza la web semántica? Son varios lenguajes, son varios estándares, pero digamos que el estandarte de la web semántica es el RDF, Resource Description Framework, y es un marco de trabajo que va a permitir describir estos recursos, un sujeto con un predicado y un objeto. Básicamente puede describir esto, pero da un modo muy conceptual. Entonces se puede utilizar una estructura basada en XML que permite describir esta relación utilizando URLs o URIs para identificar esos objetos y esas relaciones. Entonces aquí tenemos este XML, que es un RDF. Creo que no se va a leer casi nada, pero bueno. Y tenemos que esta va a ser una descripción de una página de Wikipedia de Tony Benn. Tony Benn, el título va a ser Tony Benn, el que lo publicó es Wikipedia, y los tópicos específicos de cada uno del artículo general. Entonces esto es la formalización o la manera de mostrar en XML este RDF. Pero también tenemos el RDFA, que es anotaciones de RDF, que va a permitir hacer anotaciones dentro de un documento HTML para describir un objeto. La idea de esto era no tener, por ejemplo, en el caso del artículo de Wikipedia, vamos a tener un documento HTML del artículo y un documento XML de la descripción. Entonces lo que se pretende es que no sean dos documentos, porque estamos causando, va a causar más problemas tener dos, por problemas de actualización o de lo que quieran, y entonces tenerlo todo en un mismo documento, lo cual va a permitir adentro del HTML poder hacer anotaciones de esas características. Entonces aquí sin que altere la presentación del HTML. Entonces aquí tenemos un código HTML que es un vocabulario y va a decir que aquí estamos hablando del recurso Manu. Entonces él dice que es una persona. Mi nombre es, entonces ponemos aquí la propiedad, nombre, y está el nombre completo. Tengo mi número de teléfono que es tal y es una imagen. Entonces eso, si se mira en un HTML, si se mira en un navegador, no va a tener ningún cambio en la forma de presentarlo. Pero con estas anotaciones es un texto que además nos permite identificar cuál es cada uno de los elementos. Como les decía, eso va a dar un soporte bastante útil al momento de analizar. Y esos vocabularios que se van mostrando van a agrupar ciertos conceptos. Entonces ahora hay vocabularios, por ejemplo, para definir las relaciones entre personas. El vocabulario FOAF, que es Friend of a Friend. Está el vocabulario para definir contenidos médicos. Está el vocabulario para hablar de tal cosa. Y todos esos son estándares, vocabularios estándar, que se deberían o que se busca que se utilicen en todas estas anotaciones. ¿Cómo puede contribuir al análisis? Ya lo he repetido, creo yo, pero por decirlo. Tenemos una identificación y relación de personas individuales y sus características. Es decir, ya no vamos a tener solo el nombre de la persona, sino que podemos tener... ya va a ser una entidad, por decirlo así. Cada persona va a ser una entidad de la cual podemos obtener a qué redes sociales pertenece, cuáles son las conexiones que tiene, si tiene algún tipo de reputación online y cuáles son las redes de contacto a las cuales se va manejando, quiénes son sus amigos, por decirlo así, y cosas así. También identificación y relación de organizaciones o empresas. También podemos definir, ir definiendo cuál es la estructura de la empresa y las personas, y la descripción y la relación entre las publicaciones que se van realizando. Es decir, un texto o artículo puede incluir cierta metadata, como la que hemos hablado, y esa metadata también puede ser complementaria al análisis que vamos a estar realizando. Y la descripción y relación de elementos multimedia. Con esto se concluye más o menos se concluye la parte de los métodos que yo quería explicar aquí, pero no son los únicos. Lo que sí quisiera aclarar es eso. Primero, que no son los únicos. Segundo, que yo he dado simplemente ciertos
pinceladas a partir de algunos algoritmos, pero existen más algoritmos de clustering, existen más algoritmos de detección de patrones, el sentimiento, existen muchos estudios que se van desarrollando, y el análisis cualitativo también tiene muchísimo tema del cual hablar. Pero como les decía al inicio, yo lo que quería o lo que buscaba era dar un poco de idea de mecanismos para poder encontrar agrupaciones, para poder encontrar patrones, para poder procesar análisis, para poder procesar datos cualitativos y para poder reconocer recursos y elementos de las páginas, para ver algunos ejemplos reales que se han realizado o que se han hecho anteriormente de análisis en redes sociales. El primer caso real es de empresas, de comercios y de marcas. Ya lo he hablado un poco, pero este es un estudio que se hizo a través de Twitter en el año 2010, y lo que se quería analizar era el boca a boca de cada una de las marcas. Es decir, si yo hablo de esto, ¿qué tanta influencia tiene mi comentario en Twitter de alguna marca para que la gente vaya, o para que la gente le vaya gustando o disgustando la marca? Entonces analizaron un conjunto de marcas y querían analizar el comportamiento, querían ver más o menos cómo era eso del boca a boca, y utilizaron el sentiment analysis. Ellos sí utilizaron ¿cuántas son? 5, que era great, swell, so, bad, wretch y no sentiment. 6, perdón. El primer problema con el que se encontraron, que se mira aquí un poco, es que el 80% de los tweets reconocidos no expresaban ningún sentimiento, ninguno de todos ellos. Entonces, ya sea que era en el 2010, que no había tanto avance en ese sentido, o que realmente la gente no habla tanto de sentimientos. Ellos lo que decían es, bueno, es que yo voy a hablar de algo si me parece mal, pero casi nunca voy a hablar de algo si me parece bien. Es lo que ellos decían, pero los resultados van mostrando algo un poco más o menos distinto, porque ellos tienen sentimientos de great de 33% del total. Pero ellos, aún así, creen que existe es decir, no hay gente que va a hablar tanto de las marcas o de lo que consume o de lo que va diciendo, sino que solamente hasta que ocurre algo malo. Habrá que ver si hay algún seguimiento de esto, pero básicamente es así. Y luego fueron clasificando si algunas eran comentarios, eran sentimiento o etcétera. Esto hicieron el análisis de varias compañías, pero también se centraron en Starbucks. Entonces en Starbucks hicieron, además del análisis de sentimiento, una codificación cualitativa de pares, objetos, acciones. Es decir, los objetos eran los elementos o los productos de Starbucks, que era más o menos lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, café, mi bebida favorita, un evento en Twitter en general y lo que sea, y acciones. Esas acciones iban a ser un comentario positivo, un sentimiento negativo o lo que sea. Y encontraron varias cosas interesantes. Por ejemplo, que el café tiene un 9.6% de sentimientos positivos y 0.8% de sentimientos negativos. Es decir, en general a la gente le gusta. Pero, por ejemplo, ¿cuál era el que estaba viendo? Bueno, por ejemplo, cuando hay un evento, existe mucha respuesta de parte de las redes sociales para darle publicidad o para decir, qué buen evento, lo que sea. Entonces, estas fueron conclusiones que les ayudaron para poder hacer nuevas estrategias de mercado. A partir de esto, si se dan cuenta, Twitter Event, promoción, Twitter, un card, Twitter aquí otra vez. Eso lo que se le presentó a Starbucks y le dijo, mira, tenemos esto, estos son los resultados, estos son los tweets, si lo quieres ver aquí están, pero básicamente lo que deberían hacer es tener más presencia online. Estamos hablando de se presentó en el 2010, pero el análisis se hacía en el 2009. Quiere decir que necesitas tener más presencia online, y a partir de ahí Starbucks supuestamente se dedicó más a hacer promociones para la gente que llevaba el celular y se hacía un check-in, entonces te daban un café y cosas así. Todo esto se supone que se hizo a partir de esto. ¿Qué resultados obtuvieron? Tuvieron sentimientos positivos y negativos, acciones comunes relacionadas a los objetos, las necesidades de los usuarios e ideas a mejores de servicios. Entonces, por ejemplo, el café, para ordenar a través de Twitter. Eso es en el área mercantil, por decirlo así. En el área política se hizo otro estudio
que querían averiguar qué tuiteaban los congresistas de Estados Unidos. Lo que hicieron fue una codificación, lo que estábamos hablando, y dijeron, bueno, vamos a ver si las personas se comunican directamente, si es un mensaje personal, si hablan de asuntos oficiales, si hablan de dónde están o qué están haciendo, si dan información hacia los ciudadanos, si están pidiendo una acción, pidiendo dinero para una colecta, o no se sabe. Los resultados son predecibles, pero según los autores, desalentadores. Porque ellos decían, bueno, 53% es información. Eso es predecible porque se supone que básicamente solo de eso van a hablar. Van a decir qué están haciendo, van a decir dónde están a saber de qué, y para que la gente sepa de qué están haciendo. Pero menos del 1% era fundraising. Estamos hablando de todos los congresistas de Estados Unidos. 3% para pedir una acción específicamente y 5% para hablar de asuntos oficiales. A partir de esto se podría, digamos que se hizo un análisis, se extrajeron las conclusiones y se supo de que o se está utilizando mal, o no lo saben utilizar, o deberían de tener un poco más de seriedad al momento de utilizar estas redes sociales siendo políticos de Estados Unidos. Entonces, digamos que esto sirvió, eran también cientos de tweets, ¿no? En otro caso, el mercado de valores. Este es un estudio que demostró que el sentimiento general extraído de Twitter y los sentimientos que se iban dando ahí predecían el comportamiento de la bolsa. Es algo bastante difícil de extraer, pero al final de cuentas, por ejemplo, ellos utilizaron estos sentimientos que están definidos por Google: calma, en calma, alerta, seguro, vital, amable y feliz. Entonces aquí tenemos todos los sentimientos de ciertos días y de ciertas horas. Este es para el calmado, este es para el alerta, este es para el tal. Y esto es un índice de cambio de la bolsa. Es decir, si el índice del cambio de la bolsa ahora mismo no me recuerdo cuál es, del Nasdaq. Entonces analizaron todos estos objetos y se dieron cuenta de que existía una correspondencia entre el índice de la bolsa y el sentimiento de calma. Entonces, esto está aquí está sobrepuesto con una diferencia de, creo que de 5 horas entre el rojo. Es decir, en los puntos estos grises es donde se mira más correspondencia. Por decir, aquí cayó la bolsa, la gente estaba menos calmada. Pero, como les digo, está sobrepuesto, pero con un desfase de 5 horas. Es decir, cuando estaba aquí calmado fue que después cayó la bolsa. Cuando dejó de estar calmado, después cayó la bolsa. Aquí estaba más calmado, empezó a subir. Lo mismo. Bajó la calma, bajó la bolsa. Entonces, se dieron cuenta de que habían muchos puntos de correspondencia con respecto a ese tema. Y bueno, las conclusiones son tal cuales. Entre la gente está más calmada, va mejor la bolsa de valores. Otros aspectos, que estos son un poco no tanto políticos, pero sí más de activismo social, hicieron un análisis cuantitativo del comportamiento de redes sociales en las protestas del 15M en Madrid, que estaban ahí, se protestaron, salieron todos a la calle, empezaron a hablar y todo. Esta es una gráfica de la participación que existe a partir del día que se hizo, es decir, el 15 de mayo. Al día siguiente llegó la policía y pateó a un montón de gente y tal. A los 2 días volvió a hacer lo mismo y a partir de ahí fue que hubo un crecimiento exponencial de la actividad y de los usuarios en Twitter. Era la única forma, según dicen, es la forma que ellos tenían de expresar su indignación y su disgusto a través de las redes sociales, porque por las canales de televisión no podían. Esto es una representación de ciertas agrupaciones donde se puede ver la participación online de las personas que iban teniendo. Esto es en el día, entonces solo habían muy pocas personas que estaban colaborando. Esto a los siguientes días, no me recuerdo cuántos días, y esto ya estamos hablando de que este conjunto de aquí, este grupo de aquí, hablaba y estaba más relacionado al tema, y había mucha gente que estaba hablando del tema, pero hablaba muy de vez en cuando, por decirlo de un modo. Y esto es
analizaron entonces a los usuarios, analizaron a las correspondencias y a los mensajes que iban poniendo, y son usuarios con mucha influencia. Entonces, este usuario, que era el usuario oficial del evento, era Acampada Sol, y a partir de ahí se iban ligando los demás perfiles. Esto no tuvo ninguna utilidad real realmente para la política, por decirlo de un modo, pero sí sirvió para los ciudadanos para darse cuenta de que sí existía cierto activismo y que sí era bastante interesante. En el 2009 hubo elecciones en Irán, y se dice que había mucha no existía mucha libertad de expresión al momento de expresar de la gente que quería, por quién quería votar y todo lo demás, y que Twitter se convirtió en el medio de comunicación masivo. Estamos hablando de un análisis cuantitativo del 2009 en el cual no existían tantas cosas en Twitter, por lo tanto solo se pudo ver más o menos cuál era la actividad, y este es el pico de actividad durante el día de las elecciones y el día posterior, si no estoy mal. Este durante el día y el día posterior. Y esta es lo del número de usuarios nuevos en todo el año. Entonces, cabal, se pueden ver los dos picos que son excesivos, y se corresponde a lo que se hablaba en realidad, que no existía otro medio para poder expresar el malestar de las personas. Sería interesante encontrar la manera de recolectar todos esos tweets y ver el sentimiento o lo que estaban hablando. Los otros casos, esto es un caso de las situaciones de emergencia, es más o menos de lo que yo trabajo, y lo que se habla es de que en redes sociales se pueden ir poniendo informaciones que pueden ser útiles para las situaciones de emergencia. Entonces tenemos notificación de emergencia, añadir, actualizar información de qué es lo que está pasando, creación de mapas de áreas afectadas, que es este caso. Este es en Haití. Y toda esta es información que se fue creando por la comunidad y que fue añadiendo cada una de la información donde se necesitaba ayuda, donde se necesitaba recurso. Búsqueda de víctimas, aviso de estado personal, que era yo estoy bien, o si no respondía quiere decir de que estaba desaparecido de alguna forma, y creación de historias. Voy a ir un poco más rápido porque ya estamos terminando. Y a partir de ahí, pues entonces sí han existido muchos análisis de redes sociales a partir de situaciones de emergencia. Estos son dos casos de terremotos, el terremoto en Chile y el terremoto en China. El terremoto en Chile lo que hizo fue analizar simplemente el número de tweets válidos que hablaban del terremoto y del número de retweets. Se puede ver obviamente que existe un aumento impresionante, y a partir de ahí analizaron cuáles eran las palabras que eran más utilizadas en cada uno de los días. Y el terremoto en China, que simplemente hace un análisis de la cantidad de tweets, y esta parte que es también una codificación, ya sea emoción, opinión, situación, acción o información general. Aquí se puede ver más o menos cuál era el patrón de comportamiento, o cuál es el patrón de comportamiento de la gente durante una situación de emergencia. Y el huracán Irene, que tenemos ahí digamos ciertos picos de datos, de número de tweets que se van desarrollando durante los días. Estos son digamos de diferentes días, y aquí se pueden identificar ciertos patrones. Por ejemplo, este pico de aquí es un pico anormal, que lo que pasó fue que en la misma área donde estábamos hablando del huracán también hubo un terremoto en Virginia. Entonces aquí se habló del terremoto. Entonces aquí se puede, y aquí estamos hablando de que llegó el huracán y tocó tierra en North Carolina, Nueva York, New Jersey, etcétera. Entonces aquí podemos ver de una forma, por decirlo así, visual, que existen varias agrupaciones. Esta es la agrupación, una agrupación más pequeña de elementos que hablan de terremoto, y esto que habla del huracán en diferentes lugares o diferentes ubicaciones geográficas. Esto creo yo que es de siempre participación. El número de tweets dependiendo de los tipos de usuario. Pero digamos que aquí está un poco más interesante y está más claro lo que les decía de las agrupaciones. El rojo habla de terremoto, el verde habla de huracán, un morado que casi no se mira habla de evacuación, y este azulito habla de inundaciones. ¿Y el otro qué es lo que habla?
Bueno, y de emergencia, el concepto de emergencia tal cual. Entonces aquí sí, digamos que existen varios grupos, obviamente a partir de los días, pero este grupo es del huracán y ese grupo es de los terremotos, y a partir de ahí se pueden hacer otro tipo de análisis. Y aquí también podemos ver un comportamiento de los tweets, hashtags, menciones, uso de elementos multimedia y uso de enlaces. Entonces a partir de ahí, bueno, se pueden hacer ciertos análisis para ver cuál es el comportamiento. Casi finalizando, tenemos otros casos reales, que es el Social TV. Algunos consideran el Social TV como la unión de la televisión en las redes sociales y es el futuro de la televisión. Básicamente lo que dicen es que va a haber un medidor de audiencia más real, es decir, que vamos a tener no hacer una medición del share de qué se está viendo, va a ser una cosa más real. Yo estoy viendo tal. Y si analizamos y podemos clasificar cada uno de estos canales de televisión o de estos shows, podemos tener ese medidor más real. Medidor de sentimientos hacia un programa, el minuto de oro a partir de cierto programa de televisión. Es decir, en este momento hubo muchísima más participación y más sentimientos positivos, y entonces le interesa saber más o menos cuál es la idea a la marca o a la televisión. Encuestas online y lo que se le llama second screen. Second screen se le llama así porque tenemos la pantalla de la televisión y el second screen, que es nuestro teléfono. Ese es el segundo. Y ahí podemos tener preguntas, trivias, conversaciones del programa, etcétera. Este es un ejemplo del ranking semanal de ciertos programas. Entonces Fox tiene las primeras 3 posiciones y cada uno de los programas con el sentimiento positivo. Por lo tanto, podemos tener encuestas, quién va a ganar, conversaciones y juegos. Esta es una de las cosas que aparentemente va a tener muchísimo más éxito, que es una aplicación para el celular que es en tiempo real en un partido. Entonces, por ejemplo, si de repente hay un penal, yo digo de que va a tirarlo para acá. Y todo eso puede servir para apuestas, puede servir para otro tipo de cosas. Lo tiro para acá y puedo hacer un análisis de lo que ha hecho toda la gente y que la mayoría de gente creía que lo iba a fallar, pero en realidad lo metió. Y es un juego. La Eurocopa. Esto es un análisis que realizamos con un colega, que era de los partidos. Más o menos simplemente lo que queríamos era ver cuál era el comportamiento y de qué hablaban. Esto era el partido de España-Portugal y justo al finalizar aquí hubo penalti, si no estoy mal. Entonces, cuando finalizó el partido hubo un pico y cuando ganaron hubo un pico impresionante de 2000 tweets por segundo. Eso estamos hablando de solo el público español, con solo ciertas palabras claves. Y teníamos unas encuestas que se pueden ver aquí. Esto es para la final de la Eurocopa. Y teníamos encuestas de jugadores y de equipos. Se iba modificando y al final tenemos de que la mayoría de gente, obviamente eso se fue cambiando al principio. Al principio era 50-50, pero ya cuando iba aumentando, el 63% creía que iba a ganar España. También se pueden analizar cuáles eran las menciones y esto nos puede decir cuál es el usuario más popular. En este caso el usuario más popular, el usuario más popular era Mr. Chip, que no sé si lo han visto, aparentemente es guatemalteco, no sé, pero porque habla mucho del fútbol de Guatemala, pero bueno. Y este era el usuario más comentado y era el usuario más mencionado. Y además estaba, Cristiano, que se supone que es el usuario de Cristiano Ronaldo, y estos canales de televisión. Estas eran las menciones que se le daban a los futbolistas durante la final, durante los partidos. Y estos son los hashtags utilizados. Podemos ver de que el hashtag Euro 2012 era el que tenía muchísima más popularidad y era el que tenía más posibilidades de tener más información. Finalmente, solo unos datos de las Olimpiadas, capturados solo en España y en español, y a través de solo de esta palabra clave se capturaron 6 millones de tweets. Y tenemos una medición de los deportes más populares, además como las menciones más populares de los atletas españoles. Resumen: de una introducción a los mecanismos de procesamiento de información y gestión del conocimiento aplicado a las redes sociales. Como les decía, hice el information retrieval, el análisis cualitativo, sentiment analysis y herramientas semánticas. Y además, vimos algunos ejemplos de casos de uso reales, un poco rápido por el tiempo, pero
lo separé de tal forma que se cubría muchos aspectos. Se cubre comercios y empresas, se cubre política, mercado de valores, activismo social, situaciones de emergencia, televisión y eventos en particular. Como conclusiones, yo creo que se podría decir que el uso, la utilidad de las redes sociales como medio masivo de comunicación es evidente. Es decir, no estamos hablando de si las redes sociales son útiles o no. Yo creo que ya se puede, a pesar de lo que dicen algunos periodistas, ya se puede decir que es un medio masivo de comunicación y que alcanza a personas, organizaciones, partidos políticos, empresas, gobiernos políticos, etcétera. Existe una comunicación directa y constante entre todos y acerca de todo. Ya no es solo una red de amigos donde voy a poner mensajes solo para mis amigos, sino que estoy poniendo mensajes para todos. Es un acceso con crecimiento exponencial. Y la información del conocimiento, la información y el conocimiento generado en estas redes forma parte de la toma de las decisiones. Por lo tanto, esta cantidad enorme de información generada precisa de sistemas de información y de algoritmos que se deben desarrollar para descubrir, relacionar, almacenar y permitir la búsqueda y visualización de ese conocimiento para comprender ese comportamiento y comprender lo que se habla en las redes sociales. Con eso termino. Muchas gracias. Si tienen algunas ideas, comentarios, críticas, sugerencias, aquí puse... En esta dirección puse los enlaces de casi todo de lo que he hablado por si quieren tener más información. Y este es mi usuario de Twitter.